Hola, soy Iván Carrillo, bienvenido a Los Observadores, el espacio para compartir lo sorprendente que hay en el mundo. Imaginación científica e invención del arte. Son dos conceptos que surgen de la frontera entre ciencia y literatura. Hoy vamos a platicar con Carlos Chimal, escritor y químico, quien precisamente basa su obra literaria en el devenir científico del mundo con el fin de que el conocimiento salga de los grandes laboratorios y pase a formar parte de la sociedad. Esto es Los Observadores. Carlos, siempre es un placer platicar contigo. Gracias, Iván. Hoy vamos a hablar de tus dos grandes temas, que es ciencia y literatura, y el puente que se erige en medio de estas dos grandes disciplinas, que tú has sido un constructor de ese puente. Y pienso mucho en el título de uno de tus libros, El viajero científico, como a lo mejor un título que anticipa tu autobiografía. ¿Qué te llevó a este mundo de la ciencia? Fíjate que cuando era muy pequeño, yo fui un grafómano desde muy pequeño y un lector enloquecido. Pero a los 7 años tuve malaria, tuve paludismo. Y ahí pasó una cosa que me marcó. Pude haber muerto al paludismo. Claro. En esa época, solo quinina. Pero mi santa madre hizo algo padrísimo. Hizo dos cosas que me salvaban la vida y que no solo me salvaban la vida, también me salvaban mi espíritu, mi psique. Y me empujaron a la literatura. Es decir, recurrió a la ciencia para salvarme, no se quedó de brazos cruzados y rezando. Y recurrió a la literatura. Me regaló a Emilio Salgari, Julio Verne, Nathaniel Hawthorne, Washington Irving, ¿no? Entonces, por supuesto, el gran Rudyard Kipling, ¿no? Entonces, al leer eso a los 7 años, con las temperaturas que te dan, me hizo enloquecer. No necesitaba yo drogas para convulsionarme y ver cosas, ¿no? Finalmente, años después, me di cuenta que quería ser escritor, pero no sabía cómo. Años después, tengo la gran suerte de ser becado por Bellas Artes, y el tutor era Tito Monterroso, el gran escritor Augusto Monterroso. Guatemalteco. El guatemalteco afincado en México, nacionalizado mexicano. Y sus amigos eran Juan Rulfo, Julio Cortázar, Gabriel García Márquez. Toda una época de intelectuales. Fue una gran época que para nosotros, un pequeño grupo de escritores, a los 19 años, 20 años, pues era una gran impresión y una gran responsabilidad de aprender de los grandes, la ética y poner a disposición de la sociedad. Entonces, me dije, más que hacer divulgación de la ciencia, lo que quiero hacer es comprensión pública de la ciencia, pero como escritor, es decir, como un novelista interesado en la comprensión pública de la ciencia. Pero era una innovación. Claro, sigue siendo. Realmente claro. Es un terreno todavía virgen. Pero ¿cómo se hace o cómo se lleva a un lector a través de la literatura a la comprensión del conocimiento científico? Es lab life, es decir, hacer vida de laboratorio. Estar ahí 1 mes, 2 meses, platicar con la gente, cocinar el curry, hacer sushi, qué sé yo. Estar un poco en las labores un poco más cotidianas y encontrar la dimensión humana, la faceta jocosa, quizá lo que les gusta hacer después de hacer ciencia. Y todo eso se va mezclando en la cultura que permea todo lo que está ahí. En ese ambiente que es posible para un novelista tomar, porque para un periodista él solo quiere ir a hacer un reportaje rápido y está bien, eso es lo que hay que hacer, el periodista tiene que hacer eso. El científico lo que va a hacer es su ciencia, pero el novelista lo que va es a observar un convidado de piedra de pronto, o alguien que de pronto puede alzar la mano y decir, oigan, ¿de qué se trata esto? Pues entonces te dicen, porque además te tienes que ganar el prestigio. No es nada más que llegas y entras y ya. Claro. Tienes que ganarte el prestigio. El derecho de piso. El derecho de piso, saber por qué vas, a qué vas, cuál es realmente tu... No es algo cosmético, no es algo superficial, sino es algo que quiere tender puentes, como lo has dicho, entre el público que no tiene por qué saber muchas cosas duras de la ciencia y los científicos que no saben explicárselas. Nosotros somos el tercer hombre o la tercera mujer de la divulgación que tiende esos puentes y los tiendes con lo que nos enseñaron Tito, Gabo, Carlos Fuentes, toda esa gente, que es el humor. Cuando hay algo pesado, échale un trancazo de humor.
Cuando hay algo que sea muy difícil, entiéndelo tú primero y dáselo en dosis adecuadas, ¿no? Estas son lo que un novelista haría para enganchar a su público. Lo tiene que hacer el divulgador de la ciencia, el escritor. Que está metido en el laboratorio. Sin embargo, cuando, el primer concepto, cuando uno piensa en literatura y ciencia, el primer concepto es ciencia ficción. Y tú eres un detractor de este concepto. Un poquillo. Y a cambio propones la imaginación controlada. Entonces, háblame, ¿por qué estar en contra, o aunque sea un poquillo, de la ciencia ficción? ¿Y qué es la imaginación controlada? Mira, la ciencia ficción me parece, tiene varias oleadas. La primera, pues fue muy padre porque estaba Julio Verne. Bueno, podemos remontarnos a Luciano de Samosata. Podemos pensar en Platón no como un filósofo, sino como un novelista de anticipación, ¿no? Bueno, la leyenda de la Atlántida es promovida por Platón. Bueno, Luciano de Samosata también tiene Cyrano de Bergerac, Voltaire, ¿no? Esos autores. Pero la primera gran oleada, bueno, viene con Julio Verne. Ellos son muy acuciosos, quieren describir un mundo. La literatura no necesitaría describir mundos. Te tiene que meter en las sensaciones que ese mundo te provoca y que te dé un sentido de significado. Y en la segunda oleada, los autores como Isaac Asimov, Philip Dick, hay que leerlas a Stanislav Lem, donde él se lamenta de que muy buenos escritores como Asimov, como Philip Dick, como todos estos autores, se hayan perdido en historias banales de tipos que viven y reviven y lobos y ¿Crees robots que caen como en un fenómeno de la anticipación por la anticipación? Sí, muy cosmético, muy de show, ¿no? Hay una nueva ciencia ficción, una nueva ficción científica de anticipación. Por ejemplo, hay un autor británico que se llama Simon Inks, que escribió una novela que se llama Wolves, ¿no? Lobos. Pero tú pensarías, es otra de lobos, otra vez lo mismo, ¿no? Ya chole, ¿no? No, es una historia de realidad aumentada. Es decir, unos jóvenes que crean su empresa de realidad aumentada. Sabes que está muy de moda y es una cosa muy interesante. Claro, ¿no? claro. O sea, tú te puedes poner unos lentes y la escenografía que tienes atrás puede ser Marte, ¿no? Y sin embargo te estoy viendo a ti, ¿no? Pues estás en la realidad, pero con una... Es una nueva apuesta por vivir una realidad paralela. Paralela, ¿no? Bueno, ellos en esa realidad se van volviendo lobos, dentro de esa realidad. Ahí sí es muy interesante ese tipo de ciencia ficción, que tengan un principio de coherencia, que no sean tan facilones. Un principio de coherencia con lo que está sucediendo. Exacto, interno. Con los desarrollos tecnológicos, con los tiempos. Y no tratar de describirlos, porque para eso tenemos las películas ya. Ajá. Y entonces esto me lleva a tu otra idea, imaginación controlada. ¿Qué entiendes por eso? Porque suena de pronto contradictorio, ¿no? Sí. Con la imaginación uno piensa que es libre, es un fenómeno libre, y controlarla es como reprimirla. Es decir, no reprimirla, pero sí controlarla, es decir, ir contra los clichés. Porque se habla de la imaginación, que la literatura es epifánica. No. Yo creo que hay muchas cosas que se sufren, hay muchas cosas que se tienen que conocer profundamente y que deben controlarse en las novelas de anticipación científica. Michel Houellebecq lo ha hecho. Algo que pueda suceder dentro de 40, 50 años, ¿no? Pero no me describas exactamente ese mundo, porque es absurdo, es ocioso. Dímela, ¿cómo van a ser las personas? ¿Cómo describir las tendencias? Las tendencias, lo que va a sentir esa gente adentro, en el corazón, ¿no? O sea, las pasiones que van a tener ahí en un ambiente científico-tecnológico. Carlos, tú has sido un testigo, como pocos, de la vida en los laboratorios del mundo, en los laboratorios de México, y has platicado horas y has observado durante días, semanas, el trabajo de la gente generando conocimiento. ¿Qué anécdotas te marcan? En esta visión, ¿con qué te quedas a lo largo de tanto tiempo? Bueno, mira, cuando era becario del Consejo Británico como escritor científico en la Universidad de Cambridge, tenía yo una cita en Oxford con el Christopher Llewellyn Smith, que ahora es un gran personaje, fue director del CERN y un personaje muy importante para la ciencia europea. Ahora es Sir Christopher Llewellyn Smith. Y yo no quería llegar tarde. Además, en esa época yo usaba una trenza y traía una camiseta que decía, una camiseta negra que decía Alba, y traía mi mochila. Entonces llegué corriendo ahí, llegué un poco temprano, pero entonces afortunadamente la secretaria me dijo, ok, está bien, están saliendo, mire, de un seminario, y venía Peter Higgs.
En ese momento Bueno, pongámoslo en contexto, ¿no? Claro, Peter Higgs ganó el premio Nobel el año pasado por haber descubierto la última partícula que se necesitaba para comprender por qué las partículas tienen masa. Por haber descrito, ¿no? La claro, partícula. Pero eso lo hizo hace 50 años y cuando yo lo vi fue en el año 93. ¿No? Entonces nadie tenía idea de que se iba a descubrir. Entonces me la acerco y me ve la camiseta que Alba quiere decir Escocia en gaélico, ¿no? Y él es escocés. Entonces le digo, oiga, doctor Higgs, ¿usted cree que van a descubrir eso? Pues quién sabe, pero ¿y si no lo hacen, qué va a pasar? Me dice, pues nos vamos a terminar vendiendo camisetas como la que trae usted puesta al pie del castillo de Edimburgo, ¿no? Nos vamos a tener que retirar. ¿Qué piensas de este fenómeno que ahora se da? Hay un creciente interés por los temas científicos. ¿Qué piensas? ¿Qué te dice? Pues me da mucho gusto, tendencia? ¿No? Me da mucho gusto porque quiere decir que teníamos razón, ¿no? Que hemos estado picando piedra tantos años, nos hemos divertido con estos temas, hemos conocido a tantos premios Nobel que nos han augurado mejores cosas para nuestras sociedades. Me refiero a las sociedades latinoamericanas. Acabo de regresar de Colombia, de dar algunas conferencias también sobre arte y ciencia, y la gente está muy interesada en eso. Y estaba Salman Rushdie, y Salman Rushdie estaba presentando su nueva novela, Mil y una noches, su versión, y él está, aunque es una novela fantástica, nos da la razón. Dice, yo estoy más metido en la ciencia, en la filosofía de la razón, ¿no? La ciencia es donde están las ideas imaginativas que llevarán al mundo a un nuevo estadio. Y hay que decirlo como lo mencionabas hace rato, que no es cosmético, es un conocimiento que más bien urge su aplicación, porque es a través de él cómo podemos solucionar problemas. Y te da más certidumbre del mundo, ¿no? Por ejemplo, haz de cuenta que fuiste con tu papá, con tus papás, a ver al Museo del Prado, te gastaste un dineral. El Museo del Prado, entrar al Prado es dificilísimo, es carísimo. Y entonces llegas frente a las meninas y bueno, y todo el mundo dice, este es un cuadro genial, pero ¿por qué? Y si no sabes por qué, pues qué desgaste, qué gasto tan... Pero si sabes algunos trucos científicos, vas a entender que ese cuadro es una maravilla, ¿no? Y se los vas a poder explicar a los que están ahí a un lado y te vas a tener la sorpresa. Claro, vas a tener la sorpresa. En fin, ese tipo de cosas creo que están muy en el ajo. Los chicos, tuvimos un encuentro en la Feria del Libro Infantil, la ciencia detrás de la Guerra de las Galaxias, y había un montón de chicos preguntando cosas muy interesantes. Ellos saben muy bien qué es ficción, qué es fantasía y qué es realidad. Y sus preguntas sobre ciencia, sobre astronomía, sobre astrofísica, sobre cosmología, eran buenísimas. ¿Cuál es tu siguiente reto científico? Literario científico, quiero decir. Pues ahora ya escribí Mi vida con las estrellas, que está en Alfaguara Juvenil. Es una novela como El viajero científico, que narra pues unos chicos que se van y van a ver los observatorios astronómicos del hemisferio norte. Ahora creo que hay que ir a Atacama, donde están los very, very, very large telescopes, ¿no? Esos gigantescos telescopios que nos van a dar una mirada al universo, pero claro, solo del hemisferio sur, ¿no? Está el complemento de estos telescopios que están mirando el mundo y, por supuesto, seguir yendo... Entonces, pensarás irte a meter al desierto, narrar lo que ahí sucede. Claro, y a Galápagos, hay que ir a Galápagos. ¿Qué está pasando en Galápagos, no? El Jardín de Darwin. La estación científica. ¿No? Claro. Carlos, normalmente los escritores dan palabras de aliento para los jóvenes y por qué leer, ¿no? Y la importancia de leer. Pero en tu caso, yo te pediría que al público joven le des palabras de inspiración de por qué leer ciencia y por qué acercarse a la ciencia. A mí me salvó la vida, como les digo, jugar fútbol americano, jugar fútbol, soccer y al mismo tiempo estar leyendo buena literatura y al mismo estar leyendo los microbios, ¿no? Los libros sobre microbios, primeros libros, y Asimov, por supuesto, ¿no? Yo no lo desprecio. Al final de cuentas son escritores, son gente que se gana la vida honestamente escribiendo para los demás, ¿no? Creo que es muy importante que la certidumbre del mundo la reconozcas a través de la buena lectura y que te puede hacer sentir mejor. Por lo menos a mí me ha dado una gran satisfacción y ha sido muy divertido conocer a través de la escritura el mundo. Pues ahí está Carlos Chimal, quien se dice conocer o estar más cerca del mundo a través de la escritura y que, por supuesto, que invita a estar más cerca del mundo a través de la lectura. Un autor que camina por terrenos pues prácticamente vírgenes, que son los de la ciencia y la literatura. Carlos, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Iván. Los Observadores, el espacio para compartir lo sorprendente que hay en el mundo.